Ok, shalom hermanos. Primeramente antes de empezar queremos decir Barak Tehawa, Barak Tehawa, Barak Tehahushai, Barak Tehahushai. Bashem Bachakudash, doble honores a nuestros apóstoles en la gran Pedro Molino. Ok, y saludos a ustedes hermanos sinceros. Ahora sobre el espíritu, man, nos hemos reunido para concluir el serie que teníamos, man, entrando en una historia breve de Amalek, ok, tribu primario de Esaú, los llamados judíos falsos hoy en día. Okay, entonces hoy, man, vamos a entrar en un poco de información sobre esta gente, man, estas ratas, okay, básicamente exponiendo sus planes que han tenido para tomar la tierra de Israel, okay, una información en donde ellos mismos verifican que no son los judíos, okay, y básicamente entrando en unas costumbres abominables y satánicas que tienen ellos, man, para mostrar que son la sinagoga de Satanás, man, you know? Entonces, de ahí vamos a empezar con este artículo, man. Esto es de history.com, okay. Esto es una red bien popular, okay, y aquí mismo nos van a dar un poco de historia de estas ratas y cómo obtenieron la tierra de Israel, okay. El principio del artículo dice, el 2 de noviembre de 1917, ministro de Asuntos Exteriores de Arthur James Balfour escribe una importante carta a Gran Bretaña, más ilustre judía, cuidando barón Lionel Walter Rothschild. No, entonces este hombre, man, secretario de los asuntos de Britania, okay, le escribió esta letra que vamos a leer, man, y a escribir a un Rothschild, okay, que básicamente, man, la familia Rothschild hoy en día es la familia más rica de todo el mundo, es la gente más rica, okay, y estos son llamados judíos, man, amalequitas, okay, son básicamente los élites, los gobernadores de todo el planeta, man, you know, en el cual, hey, man, hay alta posibilidad que Esaú él mismo es uno de los Rothschilds, you know. Entonces, vamos a continuar. Dice, expresando el gobierno británico de apoyo a un judío patria en Palestina. Entonces básicamente estaban planeando, porque esto lo han tenido planeado ya por un tiempo, porque aquí mismo lo está explicando como fue un curso de eventos, pero la verdad es que lo tenían planeado, y lo vamos a leer en un minuto, man, en otro artículo que tengo, entrando en el Manzini Letter de Albert Pike, que fue mucho más antes que esto. Básicamente estuvieron planeando el curso de eventos con las guerras mundiales, okay, para causar que la gente acepte esta gente entrar a esa tierra como si que fuera de ellos, siendo israelitas, man, you know, igual. Dice, se conoce como la Balfour Declaración de Gran Bretaña. La declaración de Balfour, que fue el documento que estableció esto, okay, después de la Segunda Guerra Mundial, porque esto fue escrito en 1917 y eso no pasó hasta 1948, man, más de 30 años después. Entonces estamos viendo cómo trabaja Esaú, man. Ellos planean por décadas. Y creo que eso fue durante la primera Guerra Mundial. Y ahorita lo va a leer el hermano, que empezaron a planear esto después de la Primera Guerra Mundial, porque planearon la Primera Guerra Mundial y pasó exactamente como lo planearon. Removieron a los israelitas que estaban reinando en Rusia, man, los zars, okay, y lo vamos a leer en un minuto también en el segundo artículo, man. Keep going. Dice, Britania apoyó para el movimiento sionista. Porque Britania ya era controlado por Esaú, por Amalek, por los Rothschilds. Que Britania, cuando entramos en la profecía, es uno de los epicentros del reino de Esaú, el epicentro del dinero, ¿ok?
América siendo el epicentro del gobierno y el Vaticano siendo el epicentro de la doctrina falsa o de la religión falsa, ¿okay? Del catolicismo y el cristianismo, man. La herramienta de decepción, ¿ok? Igual. El movimiento sionista llegó a partir de su preocupación con respecto a la dirección de la Primera Guerra Mundial. Exacto, pues lo tenían planeado desde después de la Primera Guerra Mundial, man. Que tuvieron todo esto planeado desde mucho más antes que eso, man, como lo vamos a leer. Entonces, su plan era decepcionar a la gente, okay, y calcular los movimientos de estas guerras para que la historia, okay, oficial era que los llamados judíos estaban siendo amenazados o estaban en un estado de inseguridad o persecución, para convencer a la gente que esta gente es perseguida sin razón, porque son la gente de Dios y que necesitan nuestro apoyo en establecer una tierra donde ellos puedan vivir para ellos mismos. Y qué tierra más adecuada que la tierra de Israel, de donde vienen, según convencer al mundo que ellos son los judíos cuando no lo son, ¿no? Y en Europa los zars y hasta otros tribus de Esaú y ciertas otras naciones sabían que esta no era la gente, man. Por eso tenían que causar este gran plan para convencer el otro lado del mundo, para que tengan un tipo de apoyo cuando entraban en la tierra, porque estaba viviendo Ismael en esa tierra en ese tiempo, hasta hoy en día, que a ellos ni le pertenece a la tierra, pero por curso de movimientos de gentes, Israel siendo exponido de esa tierra, okay, esa gente migraron a esa tierra, okay, pero vamos a continuar. Dice, además de una auténtica creencia en la Dice, además de una auténtica creencia en la justicia de sionismo. Sionismo es básicamente el creer de esta gente siendo superior sobre toda la gente, que eso solo aplica al Israel verdadero, claro, y evidentemente. Hemos hecho bastantes videos comprobando eso, man. Pero esta gente no es la gente, man. Ellos robaron nuestra identidad, okay, y se empezaron a llamar israelitas o judeos, regresando al tiempo del rey Kagan Bullen, okay. Tal vez durante la semana hago yo un addendum a esta lección entrando a Kagan Bullen. Pero básicamente Kagan Bullen era un rey de los Khazars, que esa gente fueron amalequitas. A ese tiempo fueron conocidos como los Khazars. No tenían cultura, no tenían leyes, no tenían ningún tipo de identidad, ¿okay? Y ese rey, lo que él hizo es, él quiso limpiar su gente, él quiso adoptar una costumbre para su gente, pero él quiso saber cuál era la más mejor, ¿ok? Tomó un sacerdote católico y tomó un seguidor de Islam y les preguntó cuál era la religión perfecta. El musulmano le dijo que Islam y el católico le dijo que catolicismo, pero luego le preguntó, además de tu religión, ¿cuál es la más mejor? Y los dos dijeron, la religión de los judeos, las leyes. Y de ahí Kagan Bullen adoptó judaísmo, o el seguir las leyes, lo adoptó entre esa gente, y después de generaciones ellos se empezaron a llamar judíos y israelitas y continuando en creer eso, solo con las élites de esa sociedad, sabiendo que no era la verdad, porque hay judíos hoy en día que literalmente creen que ellos son los judíos, man.
Y hay otros que saben que no son, dependiendo de al nivel que están. You know? Keep going. Dice, además de una auténtica creencia en la justicia del sionismo, en poder de Lloyd George, entre otros, Gran Bretaña, líderes de la esperanza de que una declaración de apoyo sionismo ayudaría a ganar judía apoyo a los aliados. Porque básicamente esto era un gran plan de Esaú, man. Lo pintan como era separado los judíos y los británicos, los líderes de Britania siendo los Rothschilds que eran judíos y los judíos que estaban, los judíos normales para moverlos a esa tierra para continuar con el plan. Todos estaban de un acuerdo, man, en los niveles más altos. Todos estaban de acuerdo, ¿ok? Entonces de aquí, come on, keep going. El 2 de noviembre, Oh, y otra cosa que pintan es que la guerra fue para pelear contra los nazis. Estaban persiguiendo a esta gente y queriendo establecer la raza perfecta, los Aryans, y querían dominar toda Europa y era una gran amenaza a todo el mundo. Lo pintaron como ser un boogeyman, Hitler, man. Que fue una Adolf Hitler. guerra blanco y negro que lo estaban pintando. Lo estaban pintando como blanco y negro, pero todo era planeado. Hitler era un empleado de los Rothschilds, man, que se empezó a salir y ser fuera de control, man. Pero él mismo era un Rothschild, man. Era un hijo de un Rothschild. Era un judío él mismo, man. Todo eso era igualmente como vemos hoy en día cuando te tiran un cucuy, man. Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Osama bin Laden, Bashar al-Assad. Son cucuys que pintan para tener esa cara, para darnos la excusa para entrar a guerra, man. Pero todo fue para el propósito de establecer la tierra de Israel para que sea la base de estas ratas, man. Para que tengan esa tierra y para que convenzan y para que man, decepcionen toda la gente del mundo, en pensar que ellos son la gente de Dios. ¿Sí, güey? dice, en 2 de noviembre, Balfour enviado su carta al señor Rothschild, un prominente sionista y un amigo de Chaim Weizmann, indicado que de su majestad el gobierno de vista con favor del establecimiento en Palestina de hogar nacional para el pueblo judío. Está mucho más antes que la Segunda Guerra Mundial, mucho más antes que había nazis o Hitler. Aquí te están diciendo que su plan era en establecer la tierra de Israel, que en ese tiempo le estaban llamando Palestina. Establecer esa tierra como la base para la gente judaica. Y esto le fue escrito al Rothschild, él sabiendo que no eran los judíos, ¿no? Pero siendo parte de ese plan. Empezaron a convencer al mundo, man. Empezaron con su propaganda. Porque hay artículos, y lo pueden hacer el estudio, man. Hay artículos de mucho más antes de la Segunda Guerra Mundial, empujando esa misma propaganda, que 6 millones de judíos están en amenaza por perder su tierra. 6 millones de judíos están siendo perseguidos por esta gente. 6 millones. Siempre estaban empujando ese número mucho más antes que de la Segunda Guerra Mundial, man. ¿Qué es eso? No, yo tengo esas fotos. There we go. Pueden entrar a Google, man, y poner 6 millones de judíos mucho más antes que la Segunda Guerra Mundial, man. No es difícil para sacar esta información. Y lo más profundo es que ni había 6 millones de judíos en toda Europa en ese tiempo, man. El enciclopedia o el libro del census de ese tiempo, que fue escrito por judíos, ahí mismo te dice que solo había como 1 millón a 2 millones lo máximo. Entonces ese nombre fue inventado, man. Y te lo estaban enseñando mucho más antes de que empezó todo esto de Hitler y nazis y campos de concentración
donde los estaban quemando, todo eso era propaganda, man. Todo eso fue mentira. ¿Ok? Para pintar esa imagen. Give me chance, Enzo. Ese es a San Juan 10, No, you're gonna 10 y 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo esto está hablando de Saúl, man. Empezando con el tribu de Amalek, man. Igual como vino a este lado de la tierra, nos robó las Américas. Ok, eso siendo debajo de los amalequitas, man, los que fundaron todo eso. Igualmente con la tierra de Israel, man. Igualmente con Europa, igualmente con todo el planeta, man. Porque ellos no tienen habitación original, sino las cuevas de Rusia, man, de Petra, del monte de Seir. Pero como leímos en la profecía, man, la tierra entera fue dada en sus manos por el Señor, man, para cumplir sus profecías y para enseñarnos las consecuencias de un reino impío, man, debajo del gringo, man, el diablo, Satanás, Lucifer, la sinagoga de Satanás. ¿Sí, man? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hablando de Yahweh Shai, man, directado a los israelitas verdaderos. Ustedes llamados latinos, morenos y indios indígenas, man. Los israelitas verdaderos. Esos ratos viviendo en la tierra hoy en día que ven con el pelito Esos pinches y, is it curls? y vestidos en todo el chinito, el pelito chinito y vestidos todo negro con las capas altas. Okay, ellos son edomitas, man, amalequitas, descendientes de Esaú, judíos falsos, man. Nos robaron de nuestra identidad. Ellos es la raza odiada de Dios, man. Lo leemos en Romanos 9 y 3. Esaú a Jacob amé y a Esaú aborrecí, man. Tiene guerra con Amalek por siempre, como lo leímos en la primera lección, man. Oh, yeah, no, bring it up. Yeah, we read that in the first one. But. Este es el libro de Éxodo 17 y 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y como entramos en los primeros videos, man, ellos todavía no han pagado por lo que nos hicieron después del éxodo, man. Todavía no han pagado por eso. Tienen que pagar por eso, lo que nos hicieron durante la esclavitud y lo que están haciendo hoy en día, quitando nuestra tierra, sacrificando nuestros bebés, tomando la carne y la sangre de nuestros bebés, okay, y decepcionando todo el mundo entero. Ellos controlan todo. Ellos son los que corren las bases subterráneas de satanismo, man. La marqueta negra, el internet negro. Ellos corren todo eso, man. El negocio de órganos, intercambiados de estado a estado, ciudad a ciudad, país a país, continente a continente. Ellos controlan y gobiernan todo eso, man. Entonces ellos tienen un chingo por qué pagar, siendo la basura de la tierra, esos llamados judíos, man. You know? Matter of fact, give me that Revelation 2:9. Este es el libro de Apocalipsis 2 y 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Está hablando de los israelitas verdaderos, man. Hoy en día somos afligidos, somos víctimas de estas maldiciones por pecar contra Él, pero el Señor los reconoce por eso. Señales de quién sabe quién son los israelitas. ¿Digo, Pero tú eres rico. Esto está hablando de rico en las promesas, rico en lo que nos fue prometido, man, en nuestra herencia, en nuestra identidad. ¿Sí, Y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Y la blasfemia, él conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos. ¿Ok? Estas llamadas ratas, man, estos amalequitas. Él conoce. El Señor sabe. Igual que nos ha revelado a nosotros para saber. ¿Sí, Y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Exacto, man. La casa primaria de Satanás, man. Porque Amalek es el tribu primario, cabeza de todo Edom, man, de todo Esaú. Ellos son la piedra primaria de la casa o de la sinagoga de Satanás, man.
que Satanás trabaja con esta gente directamente. Cuando tienen sus consuelos en el UN, ellos reservan una silla vacía, que el número de esa silla es 666, man, en donde se sienta Satanás el mismo, man. You know? Ellos lo han admitido, man. Como el Señor escribió, él ha causado a Esaú, él ha causado a Esaú, la lengua de Esaú, hablar contra él mismo, man. Esaú se expone al mismo, man. Libros como The 13th Tribe por Arthur Koestler, es un libro que escribió una rata, man, exponiendo que ellos no son los judíos, exponiendo que se convirtieron al judaísmo debajo de Kagan Bullen, man, que eran los Khazars. Y las otras ratas lo mataron, man. Lo mataron por exponer eso. ¿Ok? Entonces esto ellos mismos te lo dicen, man. Hay otro libro que se llama Who is Esau Edom, que en donde dice que Esaú hoy en día son los llamados judíos, man. Y que son los descendientes de los romanos. ¿Ok? Y todo eso porque esa casa está dividida. Yep. No, ellos Satanás contra Satanás. ellos no están a cuadro, ellos no tienen un plan, por eso había presidentes que estaban yendo contra ellos, y los estaban matando. Como John F. Kennedy, él quiso establecer un nuevo dinero respaldado por oro sin el apoyo de los bancos, y lo mataron. Una casa dividida no puede sostenerse, como lo dijo Yahushua. Hay varios tribus de Esaú que odian a Amalek, man, porque en establecer sus planes los jodieron a ellos. Ellos cuando conquistan, man, ellos les va de madre su propia gente, man. El diablo, man. Y eso es la misma profecía que dijo en el libro de Éxodo, que Yahweh iba a tener guerra con ellos generación a generación, y iba entre ellos mismos, porque Exacto. es el espíritu de Yahweh que los está poniendo así. Yep. Vamos a terminar esto y luego vamos a leer el segundo artículo. Dice, la influencia de la Balfour, la declaración de Balfour sobre el curso de la posguerra, eventos fue inmediata. Yep. Entonces planearon esto antes de la Segunda Guerra Mundial, y los efectos se manifestaron inmediatamente después de esa guerra, porque lo planearon. ¿Igual? De acuerdo con la mandato, sistema creado por el Trato de Versalles de 1919, Britania se ha encomendado a la administración de Palestina. Yep. Entonces, 2 años después de que esta letra fue escrita, escribieron otra letra dando el control de la tierra de Israel a Britania, para que Britania se la dé a los judíos, y Britania es corrido por los judíos. Entonces todo esto fue planeado, man. Son la misma pinche gente. Los Rothschild son amalequitas. Ellos estaban corriendo a Britania. Los amalequitas que no estaban viviendo en Britania le escribieron una letra a los de Britania diciendo que el plan es establecer esta tierra como nuestra base. 2 años después escribieron otra letra diciendo que ahora esta tierra nos pertenece a nosotros los británicos. Y 30 años en el futuro, después de la Segunda Guerra Mundial, se manifestó todo esto, man. Porque el plan ya estuvo manifestado, man. Las partes se empezaron a mover y todo fue de acuerdo al plan. Tuvieron que matar a algunos vatos que decidieron tratar de irlo contra. Que no le importaron. Que no importaron, porque últimamente ellos fueron pintados como el cucuy. Cuando eres pintado como el cucuy, vale verga lo que tratas de hacer, porque todo el mundo es contra ti. You know? Y los que planearon todo eso, nadie nos está mirando a ellos. Los Rothschilds. You know? ¿Sí, güey? La administración de Palestina, con el entendimiento de que trabajara en nombre de sus dos judías y árabes habitantes. Que eso es pura basura, man. Porque al principio tenía que decir que era para que las dos gentes vivan ahí en armonía y en paz, porque ahí estaban viviendo bastantes ismaelitas. No podrían nomás entrar y cometer genocidio
para entrar a esa tierra, porque luego todo el mundo los iban a ver como qué chingados es esto. Tenían que al principio decir que iban a habitar en paz con los árabes para poder entrar ahí, y luego después de años y años estuvieron pasando más leyes, quitando más tierra de los árabes, o masacrando a los árabes, que no importan de veramente, porque a ellos ni les pertenece esa tierra, pero enseñando la decepción de esta gente, you know? Entonces aquí vamos a entrar a la segunda artículo, comprobando lo que acabé de decir, que esto fue planeado desde mucho más antes, man. The Albert Pike letter? Yeah. Do you have a translate? No, not yet. What do you want me to translate from? From the beginning to where it says the Second World War. Oh, okay. So it's not bad. Okay. We don't gotta read the rest because that goes into the Third World War and all that shit. Okay. It's 252. Vamos a trasladar esta porción de este artículo. Okay, but in the meantime you can get Revelation 3. Este es el libro de Apocalipsis 3 y 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mienten, man. Han mentido. A ellos mismos han admitido que han mentido, man. Y vamos a leer de lo que el Señor les va a hacer a ellos por hacer esto, man. ¿Sí, güey? He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Van a reconocer esta gente que nosotros somos los israelitas, man. Se van a hincar y van a adorar a nuestros pies, man. Van a ser nuestros esclavos. Les va a ser recompensado a sus cabezas lo que nos hicieron a nosotros, lo doble, man. Menos los actos homosexuales que cometieron contra nosotros en la esclavitud, man. Y los actos satánicos como el comer de nuestra sangre y toda esa basura, man. Ahora vamos a entrar a este artículo, man. Okay. El segundo artículo es una carta de Albert Pike. Y dice, la siguiente es una carta que, según la especulación, Albert Pike le escribió a Giuseppe Mazzini en 1871. 1871, man. Casi 50 años antes del Balfour Declaration, man. Tenían esto planeado, ¿sí, güey? Sobre una conspiración que involucraba fueron que 3 guerras mundiales que fueron planeadas en un intento por dominar el mundo. Exacto, man. Vamos a leer solo de la Segunda Guerra Mundial, porque de la Primera Guerra Mundial básicamente explica lo que explicamos, que el propósito fue en remover a los últimos israelitas que tenían poder en Rusia, man, y estableciendo edomitas sobre esa tierra, ¿ok? Para continuar su plan para dominar el mundo entero, man. Jump to the Second World War. Okay. Brincando en el artículo, dice, la Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Entonces el propósito fue en crear una división o una enemistad contra los fascistas y los sionistas o las ratas, los amalaquistas. Crear un estado de persecución para que el mundo entero vea su situación como pobrecitos, you know? Crear un cucuy, man, que fue lo que fueron los nazis, ¿sí? Dice, esta guerra debe llevarse a cabo para que el nazismo sea destruido y para que el sionismo político sea lo suficiente, para que sea lo suficientemente fuerte como para instituir un estado soberano de Israel en Palestina. Ahí está, man. Bien y plano. El propósito de la Segunda Guerra Mundial fue para establecer Israel ser el base para estas ratas, man. Después de crear una simpatía para esta gente, man, por medio del cucuy y los nazis, man. Esto fue sacrificio. Esto fue escrito en 1871, man. Este diablo ha planeado esto desde fuck, man. You know? Dice,
Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe volverse lo suficientemente fuerte como para equilibrar la cristianidad, que luego se restringirá y se mantendría controlada hasta el momento en que la necesitaríamos para el cataclismo social fin. Ese es el punto, es el punto en eso, man. Eso fue el propósito desde el principio. Estas ratas lo tenían planeado desde ya un chingo, man. Ok, a los tabernáculos de Edom. Ok. Entonces, hey, man, vamos a entrar en una última. ¿Sabes qué? Este artículo, como no lo tenemos trasladado porque son imágenes, esto yo voy a entrar en un addendum, man, en una parte 4, entrando en las costumbres de estas ratas, man, que no siguen las leyes del Torah, sino las leyes de su libro, que es el Talmud, en donde ahí mismo contradice todo de las escrituras, man. Tienen costumbres de lamber los pénices de bebés, después de la circuncisión, lamblando la sangre del penis, costumbres de pedofilia, costumbres de satanismo y de toda abominación debajo de la ley del sol, man. Y esto es lo que ellos leen, lo que ellos siguen y en lo que ellos creen, man. Yeah. Esto en la parte 4, man. You know? Pero con eso, man, esperamos que fueron edificados. Hasta la próxima, decimos shalom.